a mí se me han sido dadas, ¿verdad? Entonces, sabemos y entendemos que en el mundo opera no el Espíritu de Cristo, pero el Espíritu de Satanás. Y por eso es que en el mundo vemos tanta miseria, tanto dolor, tanta injusticia. En el mundo es la ley de la selva. En el mundo es el más fuerte vence al más débil. Y tenemos que entender que esa es la realidad del medio ambiente en el cual vivimos. No negamos esa realidad. ¿Cuántos sabían eso? En el mundo no se rige por patrones cristocéntricos. El mundo no se rige por patrones divinos. No se rige por eso. Pero nosotros, que somos la iglesia, somos la luz, somos la sal, podemos acudir a los principios de Dios. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que por un debido tiempo de repente pareciera que el mundo tiene ventaja sobre nosotros, pero si somos fieles a los principios de Dios, nosotros tenemos la última y más rica risa. Es decir, que al inicio quizás ellos, como dice el salmista, como la hierba, como la flor, en la mañana crecen, echan su flor y unos dicen, wow, Dios, ¿por qué los prosperaste? Pero después así como fueron levantados, así se marchitan y mueren. Mientras que la riqueza, la sabiduría, la influencia, el poder del justo va en aumento paso a paso, lentamente, pero es perdurable. ¿Me están entendiendo lo que yo les estoy diciendo? Esta es la realidad. El justo va lentamente, dice el salmista. Mire qué lindo cómo comienza el Salmo 1. A ver cómo es que comienza el Salmo 1. Dice, en la ley de Jehová medita. ¿A dónde está el ancla del cristiano? En la ley de Jehová, y eso lo vamos a ver ahorita. Está ahí en su palabra. Dios, ¿qué esperas de mí? ¿Qué quieres de mí? Ese es el afán del cristiano. Y el afán del cristiano no es cuál es la última moda, cuál es el último chisme, cuál es la última cosa que la gente está enseñando en el mundo. El cristiano se afana por, Señor, yo quiero conocer tu voluntad y hacerla en mi vida. Yo quiero vivir tu voluntad. ¿Cuál es el afán de un padre cristiano? Padre, yo quiero ser un buen padre como tú eres un buen padre. ¿Cuál es el afán de una esposa cristiana? Padre, yo quiero ser una buena esposa así como tú me mandas a ser. ¿Me están entendiendo? Y ese es el afán. Y entonces en eso medita. Y dice, medita de día y noche. ¿Y qué? ¿Y será como amo? ¿Cómo? Está anclado no en el dinero. Está anclado no en la cultura. Porque todas esas cosas son ¿qué? Arenas movedizas. ¿Verdad que sí? Porque ¿aún está anclado el justo? En la palabra de Dios. Y entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a... Entonces, no rush. A ver, dígale que está a su lado para que crea que sabe inglés bien. No rush. No rush. No. ¿Qué significa eso? No te apures. Pero no de una manera así como con los dominicanos. No te apures, ¿verdad? Como amenaza. No es ese. Es, no se impacienten. No. Jesús lo dijo de esta manera. No os afanéis. Porque nuestra ancla no es el dinero, nuestra ancla no es el sistema, nuestra ancla es Cristo. Entonces dice, todo lo que hace prosperar, será como agua plantado junto a corriente de aguas, ¿verdad? Que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace, prospera. ¿Cuántos creen eso? Algunos de ustedes no creen eso, así como que quizás yo todavía no lo puedo creer. ¿Saben por qué? Porque a veces somos personas muy dados a lo que ven nuestros ojos. Y entonces la información que nuestros ojos y nuestros oídos están recibiendo no es la misma información que la palabra de Dios nos está diciendo. Es decir, vemos nuestra realidad, vemos nuestra familia, vemos nuestra economía, vemos nuestra situación como inmigrantes, vemos nuestra situación como cristianos y decimos, aquí no hay éxito, aquí no hay prosperidad. Pero ese es el poder de la palabra de fe. Que la fe declara las cosas que no son como si fueran. Entonces declaremos las cosas que todavía no son, pero serán. Cuando dicen el Señor, diga conmigo, todo lo que yo hago, pero dígalo con fe, todo lo que yo hago prosperará. ¿O estoy mintiéndoles? Eso lo dice el Salmo, de ahí se planta el Salmo 1, ¿no? Ese es el primero, así comienza. Y todo lo que hace prosperar. No así los malos, que son como ¿qué? Como el tamo que arrebata el viento, porque ellos dependen no de Dios, no de Cristo, no de su ley, pero dependen de ¿qué? De la economía, de cómo está el ambiente, de la cultura. Y entonces esas cosas por un debido tiempo pueden estar seguras, pero así como están seguras,
pueden volverse ¿qué? Inseguras. Pero la palabra de Dios es firme. ¿Cuánto dice amén? Firme. Dile que está a tu lado, construye tu vida sobre la palabra. Jóvenes, ¿a dónde están los solteros? ¿A dónde están los solteros? Ay, por eso se van a quedar así. Eunucos tenemos, yo creo. ¿A dónde están los solteros? A ver, ¿a dónde están los solteros? ¿Mayra? Ok, de una vez, ahí, mira, estos son los candidatos, chicas. Ahí, ¿a dónde están los solteros? Planta tu vida, soltero, planta tu vida sobre las palabras del Mesías. No te fallarán. No te fallarán. No te impacientes cuando miras a colegas y compañeros de trabajo que porque no siguen la ley, porque no siguen a Cristo, les va bien. Al final les va a ir mal. Pero si tú estás plantando en Cristo, tu riqueza está asegurada, está en Cristo. Todo lo que viene a tus manos va a haber fruto, va a haber algo seguro, ¿verdad? La bendición que viene a tu vida no va a ser una que añade aflicción, sino que va a añadir ¿qué? Paz, gozo, alegría. Nótese toda esta gente de afuera en el mundo que tienen abundantemente todas las cosas materiales, pero lo que más necesitan están en escasez, que es ¿qué? Paz interna, alegría del alma, contentamiento. No tienen estas cosas y por lo tanto se refugian en cosas materiales como si en estas cosas se encontraran esas cosas. Solo en Cristo hay paz. Mi paz os dejo y yo no la doy como el mundo, porque el mundo la da con condiciones. Es decir, tienes paz y tienes dinero. No, Cristo te dice, tú puedes ser el hombre más miserable físicamente hablando, pero si me tienes a mí eres rico. Tú puedes ser como Pablo y Silas, aprisionado, ¿verdad? En aquella cárcel de Filipos. Pero si tienes a Cristo, tú puedes cantar. Siempre hay una... Dile que está a tu lado. Hay un motivo para cantar. There's always a motive. There's always a reason. Siempre hay una razón. Para los que estamos en Cristo, siempre hay una razón para estar más felices que tristes. Y yo estaba pensando eso mientras estaba ministrando a Alfonso y los muchachos ya hacia el final estaba diciendo, y se me venía a mi mente, tenemos que cambiar la queja por alabanza. Como pueblo tenemos que quitar la queja de nuestras vidas, y lo digo por experiencia propia, porque a veces cuando declaramos la queja, eso se vuelve una realidad en nuestras vidas. Y tenemos que ser como Josué y Caleb, que aún en medio de toda la oposición dicen, no, Dios es fiel, Dios ha prometido, Dios nos va a llevar a donde Él quiere llevarnos. ¿Cuándo dicen eso? Entonces que eso cambie tu perspectiva. Entonces esto es bien importante. Ahí partimos en Proverbios que nos dice, honra a Dios con todas tus primicias. Ahora, yo les estoy hablando de una economía cristocéntrica. El problema y el gran peligro, y he tenido largas conversaciones con miembros de mi familia acerca de estas cosas en estos últimos meses, que el problema de la abundancia, o el problema, porque vimos ahí en Proverbios donde dice que Dios te llenará a los graneros abundantemente. El problema de la abundancia es que yo no sé cuántos aquí han escuchado ese dicho que dice algo parecido, lo estoy traduciendo del inglés al español, donde dice que el poder corrompe. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Cuántos han escuchado eso, verdad? Por eso es importante, y lo vemos en los sistemas, ¿verdad?, del hombre, ¿verdad?, que cuando una persona tiene mucho poder, por más noble que fue su causa al inicio, tienden a corromperse, ¿verdad? Porque eso es lo que hace el poder. ¿Qué eso revela? Eso revela la semilla del pecado que está en cada persona, ¿verdad? Eso revela de que aún el salmista David, quien Dios dijo de él, he aquí un hombre conforme a mi corazón, aún en él había una semilla de adulterio todavía ahí en su corazón, todavía estaba la potencia de ser un pecador, hasta un asesino. Y esa es la realidad del hombre. Entonces el poder es una espada de doble filo. Y el poder se adquiere por medio del dinero. Entre más dinero tú adquieres, más poder tú tienes. ¿Me están escuchando lo que les estoy hablando? Estoy hablando a marcianos, a seres humanos. Porque es que emigramos a Norteamérica porque queríamos ser miembros de la iglesia de Donay. Ojalá. ¿Verdad? ¿Quién aquí dejó, verdad? No, yo me voy a ir de aquí, de esta bella tierra, hermosa tierra, donde los mangos, ahí tengo árboles de mangos, ¿verdad?, en mi patio, y voy a irme para allá para escuchar al pastor Josué. Nadie dijo eso, ¿verdad? Venimos aquí porque queremos más dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es poder. Con el dinero podemos hacer más. Es decir, la miseria es eso, lo terrible de la miseria, que nos quedamos en las ganas, pero no hay poder.
Y el dinero entonces hace factible, hace realidad lo que deseamos. El hombre pobre desea, pero no puede, no hay poder, el dinero sí. Y esto es algo bíblico. Miren lo que dice el mismo proverbista. Miren lo que dice en Eclesiastés 10:19. A la última parte de ese versículo dice: el dinero es útil para todo. Mire, Eclesiastés, ¿sabes qué pongo ahí? Porque algunos me van a decir, no, el pastor nos está mintiendo. Miren lo que dice: por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve. ¿El dinero qué? ¿Sirve para qué? ¿Cuántos quieren una buena educación para sus hijos? ¿Qué se necesita? Dinero. ¿Cuántos quieren un buen hogar para su familia? ¿Qué se necesita? El dinero. ¿Cuántos quieren un buen templo para la iglesia de Unai? Donde tengamos servicios todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Hasta una gran sala con camillas, por si acaso que se quieren quedar a dormir en la noche. Y cuando se enojan las esposas, pueden venir ahí los hombres a dormir, a hacer vigilias. ¿Y qué se necesita para eso? Dinero. Entonces, no estamos negando la realidad como cristianos. Y ese es el problema de muchos cristianos, que su fe es una fe tonta, no está basada en la realidad. No estamos negando la realidad, al contrario, lo que estamos haciendo es que estamos agarrando la fe y la estamos confrontando. Y le estamos diciendo a nuestra realidad: ok, yo veo lo que tú me dices. ¿Será que David no miraba la altura de Goliat? ¿Será que él tenía problemas de visión y él no? ¡No! ¿Qué es? Que David no solo miraba la altura de Goliat, pero él también miraba la altura del Dios vivo. Es decir, él tenía una visión más expansiva. Él podía ver la realidad, pero él también podía ver lo celestial. Es un hombre espiritual, que no solo ve lo natural, pero también ve lo espiritual. Y por eso es que cuando Goliat le hace burla y dice: ¿acaso soy perro para que vengas contra mí con rocas y palos? Que cómo es que le responde este chico picante. Yo creo que era latino David. ¿Qué le dice David? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti, ¿qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido. Es decir, tú no me has ofendido a mí, tú estás ofendiendo al que yo represento. Dile que a tu lado, esa es la clase de fe que necesitamos. No negamos la realidad, solo que expandimos la visión y podemos ver a Dios sentado sobre todas las cosas. Entonces el dinero es útil, no negamos eso. El problema de eso es de que yo quiero que ustedes prosperen, como le dijo Juan en su epístola a Gallo: amado, quiero que sea prosperado, ¿qué? En todas las cosas. Yo quiero que ustedes prosperen. Yo quiero verlo a cada uno de ustedes bien prósperos, bien seguros, que no tengan que preocuparse por las cosas básicas. Así ustedes pueden dedicarle más tiempo a sus familias y también a Dios. Ese es el deseo. El problema es ese, que la prosperidad y el dinero, que es poder, es una espada de doble filo. A medida que más tenemos, eso puede o ayudarnos a ser mejores, o nos puede hacer lo opuesto, que es que llevarnos a la perversión. Nos pervertimos. Y esto le pasó a mucha gente en el Antiguo Testamento y sigue pasando y ocurriendo hoy en día a muchos ministros y mucho pastor. Lo vemos claramente en la vida de el rey David, como el rey David comenzó como un simple pastor que ni aún el propio padre le daba mucha importancia, lo echó de menos, porque cuando Samuel viene y le dice: enséñame a tus hijos, ¿acaso David no era hijo? Pero no lo llamó. Es decir, ni el propio papá consideraba que David iba a llegar a ser mucho. Y vemos como de ese pastorcillo de los campos Dios le da una tremenda bendición, que aún hasta el día de hoy, por el resto de la eternidad, a Jesús se le conoce como el hijo de David. Pactó Dios con la casa de David para eternidad, para siempre. Entonces es increíble, pero aún vemos que eso le ocurrió a David. ¿Qué es lo que pasa? Cuando él llega a ser real, cuando él llega a ser rey, dice que había tiempo de guerra. Había tiempo de guerra. ¿Qué significa eso? Guerra espiritual. ¿Y David dónde estaba? Dice que estaba paseándose en la terraza de su palacio. Ese mismo guerrero que quería matar a Goliat, cuando vino la abundancia, cuando tenía el palacio, cuando tenía las ropas finas, ¿qué es lo que ahora está haciendo?
En vez de acompañar a su general en el ejército, dice la Biblia que se estaba paseando en la terraza. ¿Y qué pasó cuando él se estaba paseando en el balcón cuando debía estar luchando? Fue ahí cuando vio a la mujer desnuda. Y ustedes saben el resto del cuento. Se descuidó. Y eso es lo que hace la abundancia con mucha gente. ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí lo han visto? En la iglesia. Y esto pasa especialmente aquí en Estados Unidos. Venimos pero requete pobres. Pero comenzamos a prosperar porque Dios bendice al trabajador, Dios bendice al que se disciplina, al que se levanta temprano, al que realmente se esfuerza, Dios bendice. Pero ¿qué es lo que pasa? A medida que adquieren más, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que lo escuché del hermano Alfonso. Le prometimos a Dios, Dios, si me haces esto, yo te voy a servir y esto y lo demás. Y nunca, ni a la iglesia vamos. ¿Verdad? Ni a la iglesia vamos. Solo vamos cuando necesitamos algo. Cuando tenemos un problema, estamos enfermos, una situación crítica, ¿verdad? Y ese es el problema de la abundancia. Entiendan esto, hermanos. Entiendan que lo que yo les deseo a ustedes, y no solo yo, sino el Padre, es una espada de doble filo, que no todo el mundo tiene la capacidad de usar. En la pobreza no tenemos otra opción más que acudir a Dios. Pero cuando tenemos mucho dinero, ¿qué es lo que tiende a pasar con el corazón del hombre? Nos enfermamos y podemos llamar al mejor doctor del mundo, ¿verdad? Y eso no es malo, pero lo que estoy diciendo es que eso abre la puerta a una falta de dependencia de Dios. Eso abre la puerta para la soberbia. ¿Cuántos aquí saben qué es la soberbia? El enorgullecerse. Entonces, esto es una espada de doble filo. Yo quiero que ustedes prosperen. ¿Están convencidos de este deseo mío? Yo oro por esto todos los días. Ayer en la noche estaba orando al Padre porque no podía dormir anoche, eran como las 3:30. Y yo le rogué al Padre, las familias que tú me has dado aquí en esta iglesia, Dios, prospéralas, bendícelas, oh Señor, por un vallado de protección alrededor de sus vidas. Que todo lo que ellos emprendan prospere. Que haya una marca de distinción en ustedes. Que haya una marca que los distingue a ustedes como hijos de Dios, sin necesidad que usted diga, soy cristiano. Que se vea el favor de Dios en su vida. Pero hermanos, esto es una arma de doble filo. Porque puedo estar condenando a algunos entre ustedes a algo que más bien va a ser la causa de su perdición. Y no quiero eso. Como yo les digo a mis hijos en la carne, les digo también a ustedes, yo prefiero tenerlos pobres, pero llenos del Espíritu de Dios, que ricos y llenos de maldad y pecado. ¿Sí o no? Yo lo deseo. Yo no deseo eso, pero estoy diciendo que si Dios me pone a escoger entre esas dos, si esas son las únicas dos opciones, ojalá que no sean Dios, por favor, pero si esas son las únicas dos opciones, yo escogería lo otro, que sean temerosos de Dios, que sean ricos para con Dios. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos en esta noche, y es una pregunta que espero yo poder contestar de una manera satisfactoria a sus corazones y su conciencia, es ¿cómo entonces nos aseguramos de alcanzar la prosperidad y no echarnos a perder en el proceso? ¿Cómo hacemos eso? Esta es una pregunta no de 1 millón, esta es una pregunta de la eternidad, tiene peso eterno. ¿Cómo prosperamos y no nos echamos a perder? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo alcanzamos el éxito material? Porque yo creo que todos aquí quieren eso. ¿Cuántos aquí quieren eso? Yo sé que ustedes quieren esto, por eso estamos aquí. No es necesariamente algo malo. Pero ¿cómo entonces alcanzamos y nos esforzamos por el bien económico nuestro, de nuestras familias, de nuestra iglesia, de nuestras comunidades? ¿Cómo alcanzamos la abundancia de la cual Dios nos promete, como vimos aquí en este proverbio, pero no echarnos a perder, no por buscar algo momentáneo e inmediato, perder y sacrificar lo eterno? ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, yo quiero traerles 3 pautas o 3 cosas que yo quiero que ustedes hoy abracen, que ustedes hoy se persuadan de estas cosas. Si no logro hacerlo, lean, mediten, sean como los hermanos en Berea, que dice que agarraron las escrituras para confirmar si todo lo que Pablo enseñaba era cierto o no. Hagan lo que tienen que hacer, pero traten de convencerse de esto, porque yo creo que son 3 parámetros que van a ayudarnos a no salirnos del lugar. Nos van a ayudar a no echarnos a perder en este proceso. ¿Listos? Número 1, aprende a guardar los mandamientos de Dios.
Mucho cristiano, aún siendo pobre, no guarda los mandamientos de Dios y le está pidiendo a Dios, dame riqueza. No. Si ahorita en lo poco no eres fiel, en lo mucho no vas a ser fiel. Aprende a guardar los mandamientos. Y soy bien explícito. Nótese que yo no estoy diciendo ame a Dios nada más. Estoy hablando de algo práctico. Dice, guarda los mandamientos del Señor. Eclesiastés 7:12, si quiere apuntar nada más la cita, escuche lo que dice. Porque la sabiduría protege como el dinero protege. Esto lo dice Eclesiastés 7:12. Porque la sabiduría protege como el dinero protege. Mire, una vez más. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Dice, pero la ventaja de la sabiduría o la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Es decir, que el dinero y la sabiduría ambos protegen en cierta medida. ¿Sí o no? Les voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Cómo es que el dinero nos protege? Si nos enfermamos y tenemos dinero, podemos acudir ¿a qué? A los mejores médicos, a las mejores clínicas. Pero la sabiduría, pero si somos sabios, podemos guardar nuestra dieta y no necesariamente tener que acudir a médicos. Es decir, a la larga nos ahorramos más. ¿Vieron la diferencia ahí? Es decir, la sabiduría tiene mejor dividendo, la sabiduría protege. Y no solo eso, la sabiduría protege el alma. La sabiduría protege el alma del hombre. Por eso es que Jesús dijo, muchos, dice, ¿de qué sirve, verdad, ganarse el mundo y perder al final el alma? La sabiduría protege el alma. Y ahora, la pregunta es, ¿qué es sabiduría? Bueno, el mismo proverbista dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo no puedo decir que yo temo a Dios si no guardo sus mandamientos. Porque temer a Dios es tomar su palabra seriamente. Es de que si Dios me dice a mí, no adulterarás, yo voy a decir, Dios, si Dios me está pidiendo esto es porque hay consecuencias. No sé, ¿me va a entender? Y vivimos en una generación donde no hay comer, todo es amor, es un amor ficticio, es un amor así como les había dicho aquel día, que se vende en la feria, los salgadores. Es un amor ficticio, es un amor que no une familias, es un amor que no puede hacer que un matrimonio perdure toda la vida, es un amor que divide familias en vez de unirlas. Eso no es amor, eso es otra cosa. El temor de Dios nos va a asegurar de que si Dios quiere la bendición económica en nuestras vidas, no nos echemos a perder. Guardar los mandamientos. Ahora, no es suficiente, porque acuérdense de los joven rico que guardó los mandamientos. No es suficiente, y vamos a ver más adelante qué más se necesita. Pero esto es un buen principio. Guardemos los mandamientos del Señor. Si el Señor dice A, yo voy a hacer A. Si el Señor dice no hagas B, yo no voy a hacer B. Por más que mi carne quiera, por más que me traiga una ventaja en lo inmediato, yo voy a guardar los mandamientos de Dios. Y si yo al guardar los mandamientos de Dios me trae una desventaja, como le trajo a José. José, por guardarse de la fornicación, le tuvo que decir a la esposa de Potifar, no puedo pecar contra Dios ni contra mi Señor. Y por ser santo pagó injustamente. Pero como dice el apóstol Pedro, es mejor sufrir injustamente que sufrir por ser pecador. Guarda los mandamientos de Dios. Guárdate del mal. Si Dios dice, no chismes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya, cierra la boca. Si Dios dice, no te juntes con necios chismosos que divulgan, ¿qué es lo que vamos a hacer? No solo es cortar relaciones innecesarias. Haz lo que Dios te dice hacer, aunque en el momento parece ser como que eso más bien te está produciendo pérdida. Te lo digo, los mandamientos de Dios son un buen fundamento para la vida. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Leamos juntos esto, yo quiero que vayamos juntos. Uno de los favoritos, yo creo, capítulos de Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque fue el que recitó en las tentaciones. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer, yo creo que gran parte del capítulo. Este es uno de mis favoritos capítulos, hermosos capítulos, porque tiene consecuencias
físicas, pero también espirituales. Vamos hoy quizás a solo indagar las físicas. Vayan conmigo a Deuteronomio 8, cuando lo tengan, déjenmelo saber. Esto es Moisés, está a punto de, Moisés sabe que él no va a ser el que los va a introducir en la tierra prometida. Moisés le dolió esto en su corazón. Moisés ya tiene aproximadamente 120 años. Moisés estaba esforzándose toda su vida para querer ver a su pueblo libre, prosperado, con su propio, con su propia independencia. Y bueno, y por algunos fallos de su persona, no fue obediente perfectamente. ¿Y qué es lo que pasó? Entonces sufrió la consecuencia. Entonces no pudo. Dios le dijo: mire, tú hiciste algunas cosas que me desagradaron. Yo no voy a permitir que tú lleves al pueblo mío a la tierra prometida. Pero ahí estaba Josué. ¿Se acuerdan de Josué? Josué era como el segundo en comando. Era el escudo podríamos llamar el escudero, el guardaespaldas de Moisés. Y entonces Dios le dice: mira, Josué va a llevarlos, tú sube al monte y es hora de tu partida. Entonces, la carta de Deuteronomio es una carta de despedida. Diga conmigo, despedida. Es una carta de despedida donde Moisés le está reuniendo al pueblo y le está diciendo: mire, están a punto de ustedes por fin recibir lo prometido. ¿A cuántos Dios les prometió abundancia aquí? Los les he enseñado todos los versículos. Comenzamos con Deuteronomio, abundancia. Ok, entonces ustedes están a punto. Dile que tú estás a punto. Pero no se lo digas así como en forma de lisonja. Díselo creyendo. Tú estás a punto de entrar a tu promesa. No, pero algunos no lo están diciendo con ganas. No, por eso es que estamos mal. No hay fe, estamos conformes. No te conformas. Estamos contentos pero inconformes. Dile, tú estás a punto. No, pero dile, tú estás a punto de entrar a tu promesa. Yo no sé qué es. Puede ser una carrera, puede ser un negocio. Yo no sé qué es, porque la promesa es tuya, es entre tú y Dios. Tú estás entrando a tu promesa. Y entonces Moisés está diciendo: ok, pero aquí está el amortiguador, aquí están los frenos. Aquí están esos frenos que tú necesitas para que cuando entres a tu promesa no te me eches a perder. ¿Me están entendiendo? ¿Quieren leer esto? Porque necesitamos frenos, ¿verdad? Qué feo tener un carro sin frenos, ¿verdad? ¿Nos vamos a qué? Atropellar. Vamos a ver, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Dice: todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendrán cuidado. Estoy leyendo otra versión. Voy a leer de Reina Valera 1960 porque aquí todos somos españoles. Porque aquí viene la Reina Valera 1960. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. ¿Para que qué? ¿Cómo mantenemos la vida? Guardando los mandamientos. Sigo. Y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros. Y te acordarás de todo el camino por donde Dios te ha traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Por qué Dios trajo? Escúchame eso. Ok, entonces el transcurso, la jornada, el viaje físico, el viaje geográfico desde Gosén, que está al norte de África. ¿Ustedes tienen una idea de cómo está el mapa? Está aquí África, ¿verdad? Grande, ¿verdad? Y después está conectado con la península de Arabia, y después está la tierra de Canaán. ¿Cuántos han visto ese mapa? Ok, entonces, ese transcurso, esa jornada, físicamente son, si no me equivoco, yo creo que son 400 kilómetros, un poquito menos de 400 kilómetros. Es decir, que a un paso de 20 kilómetros por día, que es algo normal, es para un pueblo, ellos están ahí en menos de un mes. El pueblo de Israel, Dios fácilmente pudo haberlos sacado de Gosén y introducirlos a la tierra prometida en menos de un mes. ¿Y cuánto demoraron? 40 años. Y dice la Biblia que fue Dios mismo que los llevó por círculos. ¿Por qué? ¿Con cuál razón? ¿Cuál es la razón de la prueba en tu vida? ¿Cuál es la razón por la cual estás ahorita afligido? ¿Cuál es la razón por la cual tú clamas y dices: Dios, pero es que yo te sirvo, es que yo te estoy buscando, ¿por qué me está pagando esto? Hay una razón, hay un propósito. ¿Cuál es eso? De pulir tu fe. De crear una dependencia con Él, no con el dinero. De que aprendas a confiar en Él.
Es primero lo que dice. Vamos a ver, dice, y te acordarás tu camino por donde he traído Jehová tu Dios, dice, para afligirte, para probarte, para saber qué es lo que había en tu, si habías de guardar o no. Porque si el pueblo de Israel puede guardar los mandamientos en el desierto, los puede guardar donde hay abundancia. ¿Cuánto dice el Señor? Dios necesita saber qué es lo que hay en tu corazón. Dile, Dios necesita saber. Entonces cuando viene la prueba en tu vida, cuando viene la miseria en tu vida, dile, gracias Dios, tú me estás puliendo. Gracias Dios, tú me estás probando. Y tú me estás revelando quizás cosas que yo necesito sacar de mi sistema. Pero Dios te está preparando no para abandonarte, sino y no para tenerte afligido todo el tiempo, sino para eventualmente cuando estás listo, pues, es como el pan, ¿verdad? Que el panadero sabe a cuándo hay que sacar el pan. No antes, porque si no, entonces ¿qué? ¿Va a salir la masa? Ni después, porque si no, ¿qué? Exacto. Dios sabe cuándo sacarte del horno. Y te afligió, versículo 3, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. ¿Quién recitó eso a Satanás? Jesús. Y la tentación de Satanás es, descarta los mandamientos, yo te hago rico. Right? Esa es la seducción del enemigo. Descarta ir a la iglesia, descarta ser santo, descarta ser cristiano, descarta todas esas cosas, son ficticias, son mitos. Yo te hago rico. Y esa es la tentación. ¿Y cómo es que respondemos a esa tentación? No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Mi vida está anclada en Dios. Los mandamientos de Dios rigen mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi iglesia, mis hijos. ¿Cuánto dicen amén? Y entre más nos acercamos, más listos estamos para recibir de Dios a ti. Sigamos leyendo. Qué hermoso, tu vestido nunca se envejeció sobre ti. ¿Para cuántos Dios ha sido fiel? Aún en medio de los problemas Dios ha sido fiel, ¿sí o no? Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40, Dios mío, hasta los dedos guardó. Hasta los dedos de los israelitas Dios guardó. Jesús lo pone de esta manera. Si el Señor guarda los pajarillos, vuestros cabellos están contados. ¿Cuánto dice el Señor? Dios cuida. Sigue diciendo, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. ¿Cómo tememos a Dios? No diciéndolo, guardando sus mandamientos. Versículo 7, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Qué lindo, diga conmigo, Dios me introduce a buena tierra. Dice tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de qué. Imagínense, hermano, después de 40 años estar de vecino con los escorpiones y con las culebras, con ese sol cálido, caliente del desierto y después ese frío seco de la noche. Y Dios dice, hey, yo tengo algo rico y sabroso para ustedes. ¿Cuánto dicen amén? Eso es tu promesa. Dice, tierra de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Todo esto produce riqueza, todo esto lo podemos vender. Tierra de olivos, tierra de aceite, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella. Tierra cuyas piedras son hierro, de cuyos montes sacarás cobre. Hermano, Dios mío, hasta minar vamos a poder hacer. ¿Hello? ¿A quién le gusta la joyería aquí? A ver, levanten las manos, confesados los pecados. ¿No? Si puedo mirar el oro que brilla de sus cadenas y sus huellas. ¿A cuántos les gustan las piedras preciosas? A las mujeres les gusta, ¿verdad? A los hombres, ¿qué nos gusta? Los carros, dice. Hasta cobre hay para mirar. Dice, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Pero aquí está el versículo 11.
Cuídate, cuídate, cuídate. A ver, dile conmigo, cuidémonos. Una vez más, cuidémonos. Diga conmigo, en Estados, yo me tengo que diga conmigo, en Estados Unidos, yo me tengo que cuidar. Cuidémonos ¿de qué? De no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Que yo te ordeno que hoy no suceda. ¿Qué pasa cuando menospreciamos los mandamientos? Porque ya tenemos algo, porque ya tenemos dinero en el banco, porque ya de repente ya no tenemos que estar tan desesperados. ¿Qué pasa? Dice, no suceda que comas y ¿qué? Y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten. ¿Y qué? Y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se ¿qué? Se aumenten. ¿Cuántos quieren estas cosas? Amén, digan amén. Algunos tienen miedo, digo amén o no. Sí, la prosperidad es buena. ¿Anclada a dónde? Pero no vaya a ser y te olvides, aquí está el problema. Y se, 14, ¿y se qué? Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de casa de servidumbre. No te olvides donde Dios te ha sacado. Y esta es una palabra mucho más relevante, mucho más aplicable para nosotros. No te olvides de dónde Dios te sacó a ti, quiénes eran tus padres, quiénes eran tus abuelos. No te olvides cuál es el destino que te esperaba a ti, pero porque Dios te ama y amará a tus hijos, te sacó y te trae a esta tierra y quiero decirte, ¿lo creemos o no lo creemos? Son cuentos ficticios. Es una palabra hecha rema en la vida del cristiano. Es poder leer esta historia y transferirla a nuestro diario vivir y decir, wow, Dios, esto es para mí. Esto es para mis hijos. Dice, no te olvides que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Quién nos satisfacía cuando estábamos pobres? La roca. De la roca vertía ¿qué? Agua. ¿Cuál es nuestra delicia cuando estamos pobres? ¿A dónde nos refugiamos? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí no está hablando de una pobreza netamente física, está hablando de que por dentro estamos completamente dependientes de Cristo para ser felices. El rico, el soberbio de espíritu, cree que con su fuerza, con su riqueza y con su astucia puede ser feliz. Nosotros, fuera de Cristo, estamos fritos. No tenemos nada sin Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No tenemos nada sin Cristo. Ahí aprendimos en el desierto a depender de la peña. Ahí dependemos de Cristo. Sigue diciendo, y comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Qué lindo, afligiéndote y probándote para la postre. Jesús lo pone de esta manera, dice, bienaventurados vosotros los pobres, porque seréis consolados, pero ¡ay de vosotros los ricos! Porque ya habéis recibido vuestra consolación. ¿Cuántos aquí quieren primero ser probados y después enriquecidos, antes que ser enriquecidos y después afligidos? Yo prefiero eso. Y al final hay que llevar esto a la eternidad. Al final estamos hablando de que ni aún por más bien que nos vaya en esta vida, ni siquiera esa es nuestra riqueza. Right? Ni siquiera esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza está en Sion. Está en la Nueva Jerusalén. En las calles de oro y mar, ¿qué? De cristal, donde no habrá hambre ni dolor frío, ahí donde estaremos con el Maestro, con Yeshua sentados a la mesa, ahí Él va a ser el que nos va a enseñar. Esa es la firme esperanza sobre todas las demás cosas. Pero aún aquí Dios nos sustenta. Dice, y diga en tu corazón, mi poder, mi fuerza, mi mano me han traído toda esta riqueza. No te atrevas a hacer eso, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza. ¡Wow! ¡Qué lindo! Miren lo que dice, a ver, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder. ¿Cuántos se apropian de eso?
Algunos tienen miedo. Algunos tienen miedo. Y yo creo que es justificable. Yo le tengo más miedo a la prosperidad que a la pobreza. Deseo la prosperidad para ustedes en especial y para mis hijos, para la gente que amo. Pero yo sé que con la prosperidad es más fácil salirse del camino. Por eso usted va a ver que en las naciones más desarrolladas en el mundo, ¿cuáles son esas naciones? Los nórdicos. Holanda, Dinamarca, Suecia. Usted va a ver que son los países donde son las más altas tasas de ateísmo, de incredulidad. Las iglesias allá son museos históricos. Literalmente. ¿Y a dónde es que el evangelio está como un fuego forestal arrasando con todos? En Guatemala, en México, en República Dominicana. Por eso yo les digo que le tengo más miedo yo a la prosperidad que a la pobreza. Es más fácil buscar a Dios en la pobreza. No tenemos otra opción. Pero la prosperidad material, ey. Entonces, yo les estoy dando esto porque yo deseo vuestra prosperidad. ¿Entienden eso? ¿Entienden eso? Pero yo no quiero que el proceso se eche a perder. ¿Y cómo nos cuidamos de eso? Esforzándonos en guardar los mandamientos. Por eso es importante venir a la iglesia, porque número uno, no podemos guardar algo que no sabemos que tenemos que guardar. ¿Right? No, yo busco a Dios ahí en mi casa y como si buscar a Dios solo fuera un acto de meditación. No, buscar a Dios es algo práctico. Es un ejercicio también intelectual donde vamos, indagamos, estudiamos y vemos qué es lo que Dios nos pide, qué es lo que Dios nos demanda. Me acuerdo del rey Josafat cuando dice que estaban restaurando el templo después de varios malos reyes, o era Josías. Se me olvida si era entre Josafat o Josías, un rey de Judá, donde dice que había una serie de malos reyes que se habían olvidado de la ley de Dios. Y de repente este rey era bueno, era de un buen corazón. Y lo primero que hace es que comienza a limpiar el templo. Y cuando están limpiando el templo encuentran los rollos de la ley de Moisés. Y cuando comienzan a leerla, dice que comienzan a llorar y comienzan a claudicar y comienzan a romperse las vestiduras. ¿Por qué? Porque dice, por eso nos está yendo tan mal. Todas estas cosas Dios nos está pidiendo y no sabíamos. La ignorancia mata. Por ignorancia perece el pueblo. ¿Sí? Por eso es importante venir a la iglesia, por eso es importante leerla. Hoy todo el mundo es maestro, pero no la lee. Hoy todo el mundo opina, pero no lee. Hay que leerla. Y no, es que yo no sé leer. Ahí está YouTube, escúchala. En todas las diferentes versiones, hasta en Swahili te la puedes leer. Dialéctico africano. No hay excusa. Dile que te no hay excusa ya. Dile, no hay excusa. Ya no hay excusa. ¿Cuál es la excusa? Es que me aburre. ¿Y por qué no te aburre una película? No hay excusa. Porque si no sabemos qué es lo que Dios nos demanda, de repente estamos llamando lo bueno malo y lo malo bueno. Es bien importante, por eso ir a la iglesia, por eso leer la Biblia, por eso orar, por eso educarnos, por eso pedir consejos, por eso buscar a sabios, por eso buscar a gente adiestrada en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, Romanos dice, recibida de la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Cuántos sabían eso? Romanos capítulo 3. Esto es la importancia de un pueblo que desesperadamente entienden dónde está la fuente, dónde está el centro de su bendición. No está en la riqueza, no está en trabajos, no está en la educación, está en la palabra de Dios. ¿Cuándo dicen eso, Señor? Dile que está a tu lado, guarda los mandamientos del Señor. Dile, esfuérzate. Dice, esfuérzate. No temas. ¿Se acuerdan de ese mandamiento? Esfuérzate, no temas y no desmayes, porque Jehová tu Dios, ¿qué? Pero si ustedes leen los versículos anteriores, dice, esfuérzate en poner en obra todos los mandamientos que yo te proscribo hoy, porque si lo haces, todo lo que hagas. Nótese, Moisés le estaba diciendo a Josué que la clave de su éxito militar, porque Josué está a punto de hacer una insurrección militar,
¿Están entendiendo cuál es la comisión de Josué? La comisión de Josué no es venir a la tierra prometida y orar nada más. Josué era una persona que tenía que entrar a la tierra prometida y tener que ¿qué? Pelear contra gigantes. Y dice, Moisés le dice a Josué en el capítulo 1, tú vas a repartir a este pueblo las tierras que Dios le prometió. Pero para repartirlas primero que hay que conquistarlas. ¿Cuál sería una buena sugerencia? Edúcate en estrategia militar. ¿Cuál sería un buen consejo de Moisés para Josué? Busca buenos comandantes. Pero ¿qué es lo que Moisés le está diciendo de que de allí viene el éxito militar? Guarda la ley. Guarda la ley. En otras palabras, guardar la ley nos da éxito en todo. Tenemos que entender eso como pueblo de Dios. Hemos descartado la ley de Dios y por eso es que, y no estoy hablando necesariamente de la salvación es algo muy personal. Yo creo que ciertamente muchos en el tiempo postrero, cuando venga el Señor, muchos que nosotros pensábamos que estaban salvos y van a estar, como dice la palabra, nunca os conocí. Mucha gente que descartábamos como gente que no conocía al Señor, como aquel crucificado a la derecha del Maestro, van a estar en las bodas del Cordero. Yo entiendo eso. Pero lo que yo estoy hablando es más de eso. Lo que yo estoy hablando es que en el intermedio, en el periodo de aquí, para que eso suceda, abracemos la palabra de Dios. Y vivámosla. 2. Tengo que terminar. Mira, mejor ya no les predico sentado porque sentado me siento más cómodo. Dile una vez más al que tienes al lado, guarda los mandamientos. A ver, ¿a dónde están las mujeres? Uy, las mujeres están dormidas. Mujeres, guarden los mandamientos. ¿Dónde están los hombres? Guarden los mandamientos. ¿Dónde están los solterones? Guarden los mandamientos. ¿Dónde están los casados? Yo, para que mire que el que esté casado le da más fuerza. Guarden los mandamientos. Niños, jóvenes, adolescentes, guarden los mandamientos. 2. ¿Cómo apoyamos de que no nos echemos a perder mientras estamos alcanzando la prosperidad? Hay que ser generosos con los pobres. Hay que ser generosos con los pobres. Y esto es un mensaje que ya no mucho se predica. Hay que ser generosos con los pobres. No puedes usar la excusa, es que yo soy un pobre. Y esa es la excusa que muchos usamos. Es que yo soy pobre, que lo ayude a un rico. No. Dios te va a enriquecer, pero a medida que te enriquezca, Él quiere que tú seas generoso con los que tienen menos que tú. Ahí mismo en Deuteronomio, váyase unas páginas adelante al capítulo 15 y leamos versículos 7 al 11. Ahí mismo en Deuteronomio. Por eso le digo que Deuteronomio es uno de los libros más favoritos míos. No puedo decir el más porque ahí siempre hay otros que contienden, pero Deuteronomio es un hermoso libro. El problema de Deuteronomio es que para muchos se les es difícil porque hay que traducirlo, hay que interpretarlo. Hay que interpretarlo para entenderlo. Vaya conmigo Deuteronomio 15, ¿cuántos lo tienen? Versículo 7, ¿podemos leer? Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios, ¿qué? En la abundancia, Dios te va a traer abundancia. Dice, no endurecerás. ¿Cómo está el corazón de muchos cristianos hoy ante la necesidad del prójimo? Endurecido. Y por eso no hay bendición. Dice, no endurecerás tu corazón y cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Porque déjame decir una cosa, aún en medio de la abundancia van a haber pobres. Es decir, la abundancia no es la solución de la pobreza. La pobreza tiene otras cosas que no es el tema de hoy. Pero es decir, aún en la tierra prometida van a haber pobres. Pero la idea es de que si Dios te prospera a ti, mira, los pobres, Dios permite los pobres que los pobres estén en medio de nosotros como oportunidades para bendecirlos. Son casi como ángeles.
No estoy diciendo que son perfectos, no estoy glorificando la pobreza. Entiendan mi lenguaje, a veces me malinterpretan, a veces me sacan mis palabras de contexto. Son oportunidades que Dios da para que tú puedas dar y ser bendecido. Dice, si no abrirás a Él tu mano liberalmente. Vino y te pidió 20 pesos porque se está muriendo de hambre y tú le dices 100 pesos. Como que no les gustó esa, ¿verdad? Tacaños. Y después se quejan de otros. Liberalmente. Dice, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de no tener en tu corazón un pensamiento perverso diciendo, cerca está el año séptimo. ¿Sabían que en Israel cada séptimo año se perdonaban todas las deudas? ¿Cuántos creen que necesitamos eso en Estados Unidos? Levanten la mano los que creen eso necesitamos en Estados Unidos. Yo creo que es una ley justa, ¿sí o no? Cada 7 años todo lo que debes. Eso es la ley de Israel. ¿Cuántos quieren esa ley? Protesten por eso, por favor. Ahí sí los apoyo. Dice, no va a decir, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. En otras palabras, es el año sexto y me viene a pedir $1,000,000. ¿Y qué va a pasar en el año séptimo? Ya no me debe nada. Dice que eso es perversidad. Era la palabra. No prestemos con la intención de que nos lo va a volver a dar. Esta no me gustó. Me quito el micrófono. Jesús lo dijo. No rehusáis al que os pide prestado y no se lo vuelva a pedir. Ahora, porque no tenemos fe, porque todo esto radica de poca fe. Porque si tuviéramos fe como el grano de una mostaza, le diríamos al monte, échate al mar y se echaría al mar. Todo esto radica de poca fe. Porque no tenemos fe en la palabra de Dios, pensamos que al cumplir esa palabra nos van a... yo no soy menso, yo soy manso, pero no menso. Pero lo que no entendemos es que cuando nosotros ponemos en obra los mandamientos de Dios, Dios cuida nuestros intereses, Dios cuida nuestros negocios, Dios cuida nuestra entrada. Tenemos que creerlo. Lo que 10 horas de trabajo de un hombre que cuida la palabra de Dios tiene más rendimiento que 100 horas de un impío. Pero no lo creemos. Dice, porque él podrá clamar contra ti. Perdón. Porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Sigamos hasta el versículo 11. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón. Viene que te atrás, no seas de mezquino corazón. Ay. Hoy en día ya no se puede explicar la palabra porque se ofende la gente. No seas de mezquino corazón, no seas un mezquino. Fuera la mezquindad. Porque por ello te bendecirá. ¿Quién te va a bendecir? ¿Quién te va a bendecir? Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. ¿Cuánto dice la mesa? ¡Qué rico! Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Nunca van a faltar los pobres. Nunca van a faltar los pobres. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano y al pobre y al menesteroso en tu tierra. Y los que crean, digan amén. ¿Cuántos creen? Amén, amén y amén. Dice la palabra de Dios que al final de todas las cosas, cuando entramos al reino de los cielos, cuando ya por fin Jesús viene y va a apartar a los cabritos de las ovejas, al trigo de la cizaña, a los buenos de los malos, dice que Dios va a apartar a unos a su izquierda y va a apartar a otros a su derecha, ¿se acuerdan? Y dice que le dirá a los de la derecha, bienaventurados, entren a la morada de mi Padre, gocen del cielo, gocen de todas las buenas cosas que Dios ha preparado para ustedes, porque cuando me viste desnudo, me cubriste,
Cuando estuve enfermo, me visitaste. Cuando estuve con hambre y con sed, me diste de comer y de beber. Cuando estuve en la prisión, me visitaste. ¿Se acuerdan cuando dice eso? Y dice que ellos le responderán, gente de toda nación, africanos, latinos, europeos, americanos, de todo. Dice, y ellos le van a preguntar al maestro, pero maestro, qué raro, nosotros nunca te vimos enfermo, nunca te vimos desnudo, nunca te vimos con hambre, nunca estuviste en prisión y te visitamos. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Y dice, de cierto digo que cuando lo hiciste con uno de mis pequeñitos, a mí me lo estabas haciendo. ¿Cuánto dicen al Señor? Entren. Y después le va a decir a los de izquierda, malditos, afuera. Fuera al lloro y el crujir de dientes, porque me viste desnudo y no me cubriste. Me viste con hambre y con sed, no me diste que comer. Estuve en la prisión y enfermo, no me visitaste. Y ellos le van a preguntar lo mismo de la derecha, pero maestro, nosotros nunca te vimos. Y esto, de cierto digo que cuando miraste a uno de mis pequeñitos en esa situación y no lo hiciste, no lo estabas haciendo conmigo. ¿Cuántos quieren estar a la derecha ahí? Comience. Y no hay que irnos a la pobreza extrema de países sumamente pobres. Aquí en medio de nosotros hay gente necesitada. En tu familia puede haber gente necesitada. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Bien importante. Proverbios 28, 27, ya para recalcar este segundo principio, el que da al pobre no pasará necesidad. Qué lindo. ¿Cuántos creen la palabra de Dios? ¿Cuántos lo creen o no lo creemos? Proverbios 28, 27 dice, el que da al pobre no pasará necesidad. Proverbios 28, 27. Pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. ¿Cuánto dicen amén? Para terminar, porque yo veo que algunos ya quieren su cafecito. Qué lindo es el Señor, que aún con dolor de cabeza predicamos hasta más largo. Dile que te guarda los mandamientos. ¿Cuántos se comprometen a esforzarse más para guardar los mandamientos de Dios? No juramentemos cosas que no podemos cumplir. Sabemos que somos imperfectos, pero haga un esfuerzo para ser fiel en lo poco. 2. Dile que está a tu lado, sé generoso con los pobres. No los menosprecies. No hables mal de ellos. No te hagas sentir más que ellos. Dales liberalmente. Y por último, 3, y a este no le va a gustar a nadie, pero bueno, es palabra de Dios. Honra a Dios con tus diezmos. Así lo dije, así bruscamente. Nunca lo digo de esa manera, pero lo voy a decir. No me importa. Honra a Dios con tus diezmos. Pero pastor, los diezmos ya pasaron de moda, porque los diezmos son la ley. Veamos cuándo es que la Biblia nos enseña que se establece el patrón de los diezmos. Vayan rápidamente conmigo a Génesis 14. Rápidamente, porque algunos dicen, ahora sí es mi tiempo de partida, me voy. Me quedo con los primeros 2. Rápidamente, vayan conmigo a Génesis capítulo 14, versículo 17 al 20. Cuando tengan, déjenmelo saber. Vamos, rápido. 14, 17. Primer libro de la Biblia. Génesis dice, cuando volvió de la derrota de Kedor... Esa palabra siempre me cuesta. El rey Q. Cuando volvió de la derrota del rey Q y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Saba, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, diga conmigo Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Si usted lee el libro de Hebreos, es una figura de Cristo. Es un Cristo antes de su encarnación. Dice, rey de Salem, de paz, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y sacó vino, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios. ¿Qué le dio el rey? Pan y vino, comida, alimento. ¿Qué alimento? Alimento, el rey le dio alimento. Y dice, creación de los cielos, dice, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Sigue diciendo, versículo 11, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. ¿Y cuál fue la reacción de este patriarca de fe, el padre de la fe? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ok, entonces, ¿esto es tiempo de la ley? No. Mucho más antes de la ley. ¿Cuántos son aquí hijos de Abraham? ¿Recuerdan que yo les dije Gálatas 3:8? Dice, vosotros que estáis en Cristo, vosotros sois descendientes de Abraham
Léanlo en su casa si no me creen. Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29. Dice: los que estamos en Cristo somos hijos de Abraham y nuestras son las promesas. Pero si nuestras son las promesas, también nuestra es la responsabilidad. Queremos promesas, pero no queremos responsabilidad. Así no se puede. Mira, conmigo puedes jugar, con la gente puedes jugar, pero con Dios no se juega. Dios conoce quiénes le son fiel y quiénes no. Y Él bendice a los que le bendice. Él honra a los que le honran. No solo esto, sino que el patriarca establece este principio y lo enseña también a sus hijos, que aún su nieto sigue las mismas pisadas. Brínquese rápidamente a Génesis 28, 22. Rápido, vamos. El tiempo está sobre nosotros. Mira, de por sí teníamos vigilia, no se me porte mal. Se libraron de una noche. Génesis 28, 22. Cuando tengan dinero, saber, please. Vamos rápido, dice: y esta piedra que he puesto por señal. ¿Quién está hablando? Jacob, cuando estaba huyendo de su casa porque le había robado la bendición a su hermano. Y esta piedra, ¿quién es la piedra? Cristo. ¿Quién era Melquisedec? Cristo. Es decir, son cosas de cristianos. Son cosas no de ley, nada más. Y dice: y esta piedra que he puesto por señal, ¿será qué? Casa de Dios. En la casa de Dios, ¿qué hace el ministro con su gente? Los alimenta. ¿Qué hizo Melquisedec con Abraham? Le dio pan y vino. ¿Qué están recibiendo hoy esta noche? ¿Qué están recibiendo hoy ustedes? Pero, vamos, ¿qué están recibiendo hoy ustedes? No algo, ¿cómo se confite de algodón? ¿Cómo se llama esto de la fe? No están recibiendo eso de algodón, están recibiendo algo para masticar. Pan. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? ¿Le dio qué? Los diezmos. ¿Y qué es lo que hace aquí? Jacob dice: y de todo lo que me ¿qué? De todo lo que me dieres, vacas, ganado, siervos, dinero, de todo lo que me vienes, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuántos dicen amén? ¿Esto fue antes o después de la ley? Antes, 100 años antes. Algunos dicen: no, pero yo necesito una cita bíblica neotestamentaria. Rápido, vamos, rápido. Mateo 23, 23, rápido, porque algunos ya se me están durmiendo, ya algunos están soñando. Algunos están sonando diciendo amén. Mateo 23, 23, rápido, vamos, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque desmayáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Pregunta, ¿qué es más importante? ¿Pagar el diezmo o ser bueno con el vecino? Es not a trick question, es una pregunta suave, es fácil. Ser bueno con el vecino, ¿sí o no? Escúcheme, usted da más testimonio de ser un hijo de Dios y paga el diezmo y es mal vecino, o que no pague el diezmo y es buen vecino. ¿Cómo da mejor testimonio usted? Como Jesús dijo: deja ahí tu ofrenda, mejor ni la des. Ponte de acuerdo, sea un hombre de paz. Esto es lo que Jesús está diciendo. Hay cosas más importantes que el diezmo, ¿sí? Pero solo porque hay cosas más importantes que el diezmo, mira lo que dice al final: esto era necesario hacer. ¿Aquí es para todos o patadas? ¿Y quién está diciendo esto? ¿Josué Jiménez, pastor interesado? El pastor de los pastores. ¿Tiene un problema? Quéjese con él. Bien importante. Muchos dicen: no, pero es que los apóstoles nunca hablaron de eso. ¿Saben por qué nunca hablaron los apóstoles del diezmo? Porque, hermanos, la gente cristiana, de los primeros cristianos, no daban el diezmo. Daban todo. Hoy en día hay que casi como rogarle a la gente: mire, solo el 10%, antes de ya dejen de dar tanto. ¿Se acuerdan cuando Moisés le tuvo que decir eso al pueblo? No me lo creen. Algunos dicen: no, el pastor por eso está predicando sentado, porque quiere engañarnos. No es engañarnos, es que yo quiero que ustedes prosperen,
Pero yo no quiero que a ustedes prosperar. Y las tres maneras, que ya se las enseñé, pero tengo que terminar con este principio. Número 1, guardando ¿qué? Número 2, siendo generosos con los pobres. Y número 3, pagando el diezmo, donde nosotros somos alimentados. Mando el diezmo a Ecuador. Y aquí todos los días, ¿verdad? Recibiendo buena paga. A ver, mira, por mí está bien, mándalo a Ecuador, mándalo a China, mándalo, pero no está siguiendo el mandamiento. No está siguiendo el patrón. No, es que los apóstoles no decían nada de los diezmos. Vuelvo a decir, porque no se daba el diezmo, se daba el 100%. Hechos 4:32. ¿Qué es lo que dice Hechos 4:32? Rápido, vamos. Hermano, ya el café está frío. Hechos 4:32. Rápido. Hechos 4:32. Vamos a leer Hechos 4:32. Mire el patrón que vemos aquí, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Hagamos una oración rápida, pero importante. Ya conmigo. Dios. A ver, veamos al cielo. Yo sé que el techo está ahí como interpuesto, pero veamos con los ojos de pedirle: Dios, danos un corazón y un alma. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira, dice: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Traían el diezmo? No, traían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Detengamos ahí. Después, en el capítulo 5, vemos a unos pillos, vemos a unos ladrones que quieren aparentar justicia. ¿Y qué es lo que hacen? Venden su heredad. ¿Y qué es lo que hacen? Se quedan con un buen precio y solo traen una porción. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿Verdad? ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Cayeron muertos. Así está mucho cristiano hoy, tratando de ultrajar. Y entonces lo que yo le estoy tratando de decir, que esto es un principio. Ahora, veamos aquí lo que dice: y no había necesidad. El problema por el cual muchos de ustedes, y por eso no predico mucho de este tema, que no es el tema no es nada más los diezmos, no les he hablado nada más de los diezmos, ¿verdad? La razón por la cual no me gusta tocar este mensaje, y la razón por la cual ciertamente no es parte de mis palabras más frecuentes que ustedes escuchan, ¿no? Son otras cosas que yo trato de enfatizar. El problema es que muchos de ustedes, y la iglesia en general, y el mundo en general, se ha vuelto escéptica porque los pastores, es decir, nosotros, los que somos líderes de la iglesia, no hemos hecho lo que los pastores hacen. Entonces eso ha creado desconfianza, eso ha matado la credibilidad, eso ha creado escepticismo, falta de fe. ¿Por qué? Porque hoy en día el patrón que normalmente se ve, no todos son así, pero el patrón que se ve, especialmente en las televisoras y en todos estos canales de tele, etcétera, etcétera, es de que una iglesia, ¿verdad?, se hace grande. ¿Y qué es lo que pasa? Abundan todavía los necesitados en ella, pero el pastor está con sus carros exóticos, con sus calles, con sus casas de millones, con su yacht, con su jet privado. Es decir, en vez de agarrar esa riqueza, ¿y qué? Repartirla entre toda la comunidad de fe. ¿Qué es lo que han hecho los pastores? Se la han apropiado y se han vuelto gordos, glotones. Estoy hablando en un sentido material, financiero. Obviamente, cuando el pueblo ve eso, y no solo el pueblo de Dios, pero cuando la gente ve eso, ¿qué va a producir en ellos? Escepticismo, incredulidad, desconfianza, no va a querer hacerlo. A lo que yo le respondo dos cosas. Número uno, solo porque hay malos, eso no anula el mandamiento de Dios. Usted no vence el mal con otro mal. Usted no contrarresta algo malo con otro hábito malo. Y el mandamiento, como ya los enseñé, vemos desde Abraham hasta Jesús, su mandamiento sólido. Y no solo sólido, acuérdense que Jacob salió sin un centavo. Lo único que tenía era esa piedra sobre la cual recostó. ¿Y cómo volvió Jacob años después? Rico.
Es decir, hay abundancia cuando seguimos estas cosas. Entonces, eso es uno. El mal comportamiento de la gente no anula el mandamiento. Eso es bien importante. Pero dos, es allí donde nosotros tenemos que ejercer el criterio, la prudencia, la sabiduría y asegurarnos de que no nos vamos a vincular con ministerios que están buscando cómo ultrajar nuestros bolsillos. Esto es la importancia que usted tiene que ejercer, y si todavía usted no se siente cómodo en este lugar, bueno, siga buscando. Pero aquí es donde entra el criterio personal, la responsabilidad personal, donde usted tiene que reconocer maestros que le van a ayudar y no maestros que le van a ultrajar. Hay un filósofo que dice, argentino, hay dos enemigos que tiene el hombre, el que pisa y el que se deja pisar. El que manipula y el que se deja manipular. Entonces, aquí es donde usted tiene que pedirle a Dios, orarle a Dios. Yo no sé si ustedes ya han hecho esto, espero que sí, para así no tener ningún tipo de inestabilidad, pero hay que estar seguro. Dios, ¿esta es la casa donde tú quieres que yo me alimente? Hoy en día la gente busca iglesia por otras razones. ¿Right? ¿Cuáles son las razones por las cuales hoy en día la gente busca una iglesia? Tiene buena música, tiene algo buen, entretenido que entretenga a mis hijos, tiene buen parqueo. Están buscando una iglesia como si fueran carnales. Y la palabra puede ser, pero Dios mío, más filosofía de hombre que cualquier otra cosa, pero no importa, porque me tienen entretenido. Usted tiene que ser como Abraham, asegurarse que el pan y el vino que le están dando es algo que le está nutriendo el alma, que lo está llevando más a Cristo. ¿Me están entendiendo? Ese es el labor. Ese es el labor. Yo no quiero que mi médico sea bueno para leyes, ni que mi abogado sea bueno para medicina. Yo quiero que mi abogado sea bueno para leyes y mi médico sea bueno para qué? Para medicina. Bueno, yo quiero que mi pastor me alimente palabra de Dios. Pero menospreciamos eso. Y perdón que les diga, pero eso pasa mucho con los latinos. Menospreciamos eso. No hemos desarrollado suficientemente el criterio de entender la importancia que es que buenos instructores nos instruyan. De ahí mana todo, de ahí viene todo lo demás. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo al principio, no puede ser el estudiante mayor que su maestro. Cuando eres perfeccionado será como su maestro. Entonces asegúrate que lo que te están enseñando saben. Y no son neófitos. Entonces ahí están los tres. Terminamos. Número 1, guardar los mandamientos. Número 2, ser generosos con los pobres. Y número 3, ser fiel con los diezmos. Y realmente no me gusta esa palabra diezmos. Porque como le digo, no es diezmos, es ser fiel a Dios con lo que Él nos ha dado. Si Dios te está moviendo a algo más, que te mueva a algo más. Bautízame, Señor. Que Dios toque tu corazón, que Dios sea el que te guía. Pongámonos de pie, hacemos una oración. Perdón, hermanos, por tomarnos mucho tiempo, pero yo creo que vale la pena. Padre celestial, oh Señor, nos postramos delante de ti, oh Señor, con los rostros inclinados. Inclina tu rostro, inclina tu rostro. No mires al que tienes al lado. Inclina tu rostro. Dios, yo inclino mi rostro delante de ti, oh Dios. Oh. Gracias Jesús, gracias Yeshua, gracias porque tú has sido fiel con nosotros. Como dijo Moisés, en este desierto nunca nos ha faltado nada. A pesar de nuestra rebelión, a pesar de nuestro pecado, a pesar, oh Señor, que muchas veces te hemos ofendido con la manera que vivimos y la manera que actuamos y como hablamos, tú has sido fiel. Y yo sé que tú seguirás siendo fiel. Tú no vas a abandonar a ninguno de los que están aquí, oh Señor. Tú no vas a abandonar a Silvana, su casa, a Erasmo, su casa. Tú no vas a abandonar a Alfonso, su casa, a Galo y su casa, a Joan y su casa. Dios, tú no vas a abandonar a ninguno, oh Señor, de los que están aquí. Porque tú eres fiel con nosotros. Tu palabra dice, oh Señor, que aun cuando nosotros somos infieles, tú sigues siendo fiel. Y te damos gracias, oh Señor, porque en nuestra pobreza, en nuestra miseria, cuando anduvimos, oh Señor, abajo, en los momentos más bajos de nuestras vidas, pudimos acudir a ti. Pero te pedimos ahora, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que tú, oh Dios, nos promuevas.
que tú nos exaltes, que tú, Señor, nos lleves de gloria en gloria. Señor, yo oro para que tú bendigas esta casa, oh Dios, para que tú bendigas estas familias, oh Dios. Yo entiendo y reconozco que estamos en una posición con desventaja. Estamos, oh Dios, en medio de un tiempo muy precario para nosotros específicamente. Pero Dios, no hay nada imposible para ti. No hay nada imposible para ti. Tú puedes, oh Dios, promover y bendecir y glorificar a esta gente y a estos hombres y a estas mujeres. Bendícelos, oh Dios. Tú, oh Dios, no dependes de nuestra educación, tú no dependes de nuestro estatus, tú no dependes de nuestra economía, tú no dependes de que si sabemos hablar o no. Tú, oh Dios, te glorificas en lo vil y entre lo pobre, y tú, oh Dios, nos exaltas. Y te pido, oh Dios, trae exaltación. Donde había antes humillación, trae ahora, oh Dios, honra. Donde antes había, oh Dios, pena y dolor, ahora trae, oh Dios, alegría, trae, oh Señor, honradez, trae, oh Señor, orgullo, pero no ese orgullo nacido de la carne, sino que es orgullo nacido de Cristo, donde decimos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dios bendice a mis hermanos, pero te pido, Señor, a medida que los bendices y a medida que ellos alcanzan sus sueños y a medida que ellos alcanzan nuevos logros y a medida que sus hijos y sus nietos alcanzan cosas que ellos nunca se imaginaban que podían haber alcanzado, Dios, que a medida que todas estas cosas suceden y vienen, oh Señor, que el corazón no se vire, que el corazón no se salga de su lugar, sino que al contrario, Dios, estemos bien protegidos y anclados en tu palabra. Número 1, oh Dios, ancla nuestros corazones en tus palabras, en tus mandamientos. Número 2, oh Dios, ayúdanos a ser generosos. Tú bendices a la persona generosa. Tú bendices al dador alegre. Tú bendices, oh Dios, a aquel que se despoja de lo que tiene, aunque lo necesite, pero se despoja y se lo da al que tiene menos. Tú bendices a ese hombre, a esa mujer. Y por último, haznos fieles, oh Señor, en el reino de los cielos. Si alguien está dudando acerca de esto, yo te pido, oh Señor, que lo compruebe. Como dice Malaquías, que ellos puedan gustar, que ellos puedan ver, que ellos puedan probar, que ellos puedan, oh Dios, entender que tú eres fiel y tu palabra nunca falla. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Pasen una feliz noche. No me digan. No se vayan, hermanos, no se vayan, por favor, un ratito más, 2 minutos más. ¿Quién? Hermana. Y ella lo sacó. Hermana, venga, ayúdame, por favor. Sí, usted. Galinda. La hermana Galinda, creo. Hermano Ramos, ¿me puede traer la canasta, please? Gracias. A mí se me olvidó en la canasta. Le voy a poner dinero. Hermana. Dios le bendiga, hermano. Sí, ¿no? Hermano Gary y Yesenia. ¿Dónde está? Dios le bendiga. Hermano Galo, se lo necesita. ¿Dónde está Galo? Si no, yo me lo llevo. Jessy. Ganó. Dios les bendiga, hermanos. Salúdense los unos a los otros. ¿Qué cómo